Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Project Blood Strike. Bueno, sé que tenemos ya tiempito de no subir un video del Blood Strike, como ustedes saben, pues este juego que pues se va a poder jugar en cualquier dispositivo, gama baja en adelante, es de NetEase. Es un juegazo que la verdad tiene pinta de que va a ser un juego que la gente o la comunidad lo va a apoyar, porque es un juego muy bueno, las cosas como son. Pero mucha gente se ha preguntado qué ha pasado, se ha retrasado o algo por el estilo, qué ha pasado con el Blood Strike. Básicamente porque pues Blood Strike ha estado tirando unos pequeños guiños acerca del juego, de lo que ha estado pasando actualmente. Y pues como ustedes saben, en lo que fue esta beta o esta última beta, o mejor dicho pretemporada, temporada 0, como quieran decirle, tuvimos un pase de batalla que nos regalaron cosas, podíamos ver todas las armas, el sistema de camuflajes. Teníamos las recompensas del pase que podíamos obtener. Todas las recompensas del pase pues se quedarían en nuestra cuenta. Y el juego aún no ha salido global. El juego no ha salido global. Y no sé si sea porque tenga una demanda o algo por el estilo. Aunque honestamente, ¿qué puta demanda le pueden meter al Blood Strike al día de hoy? Si no se parece ni a Apex, ni a Warzone, ni a ningún Call of Duty, ni a ningún juego al día de hoy de los AAA. Tengo entendido. A ver, también sabemos de que es NetEase. NetEase es una de las peores compañías de dispositivos móviles, porque tienen una maldita maña de cerrar los juegos así por la cara después de algún tiempo. Y lamentablemente pues yo nunca recomiendo nunca les voy a recomendar gastar dinero en juegos de NetEase. Jueguenlos, diviértanse, pero no gasten. Te voy a dar el ejemplo. Hyperfront no duró ni un año. Hyperfront es básicamente la copia, esa sí era una copia de aquí hasta Managua, hijo de puchica, de lo que era el Valorant. Y pues sencillamente vino Riot, los demandaron y pa'l carré, les metieron demanda. Eso fue lo que pasó. Entonces, se cerró Hyperfront. Ahora, Project Blue Strike no creo que tenga demanda, no creo que por eso se esté retrasando, sino que están tratando de meter algunas que otras cosas. Voy a ser sincero con ustedes, por si no sabían, el Project Blood Strike básicamente es un juego reciclado de juegos anteriores de NetEase, no es un juego original. O sea, tanto el mapa, armas, animaciones, todo eso es reciclado. O sea, no esperen de que es un juegazo, que buen juego, no, es reciclado. O sea, básicamente han compactado todas las cosas, incluso el mapa es compacto de un juego de 2017. O sea, y todo lo que hemos visto al día de hoy, de lo que han visualizado de Project Blue Strike, pues no han dado más hincapié, ni siquiera en su Discord, imagínate. La última vez que publicaron algo, en teoría, fue el último día que publicaron algo fue el 25 de agosto. 25 de agosto. Diciendo que venía un nuevo, un nuevo agente, un nuevo operador. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues en teoría, mediáticamente es de algunos problemas que está pasando actualmente Project Blue Strike en su etapa desarrolladora. Vamos a decir las cosas claras. El juego visualmente se ve muy bien, tiene muy buenas características. Es un juego hecho para gama baja, gama media en adelante. Y pues espero que la gente lo disfrute. Recuerden, para la gente que se dio la tarea de sacar los camuflajes, todo eso se reiniciará. Tu cuenta se reinicia, tus niveles se reinician, tus armas se reinician. Lo único que no se reinicia y que vas a tener, que es el sistema de heredación o de heredado, como quieran decirle, son las skins del pase de batalla. Lo del pase de batalla sí te lo vas a quedar, pero lo que no te vas a quedar son los niveles de tu personaje, de tu cuenta, de tus armas y también los propios camuflajes. Ok, este juego puede que sea un excelente Battle Royale, pero para serles sincero, pues está bien. La gente le va a encantar, le va a gustar, más que todo porque si lo comparamos con COD Mobile en tema de rendimiento, COD Mobile al día de hoy ya te pide dispositivos un poco más excesivos, más exigentes. En cambio este juego no te va a pedir juegos exigentes, o sea, no te va a pedir dispositivos exigentes. Ya, este juego sí está hecho para gama baja en adelante. Y tiene mecánicas tanto de Apex como mecánicas de Warzone y mecánicas de CODcito Mobile. O sea, básicamente NetEase ya lo conoce, sabe copiar bien las cosas, las sabe hacer bien. Lo único malo es que a veces de repente cierran los servidores porque sí. Esperemos de que no pase con Project Blue Strike y de que esto no les pase factura. Esperemos de esta manera que surja y sea mediáticamente rentable y relevante. Ahora, Project Blue Strike, según se tiene entendido, debería de salir en este mes. Y yo lo estoy esperando desde agosto, porque en teoría debió haber salido en agosto. No sé si se retrasó, si cancelaron algunas cosas, están tratando de pulir algunos aspectos del mismo. Espero de que den solución a ello, porque el juego visualmente ya estaba hecho, las mecánicas ya estaban hechos, los FPS estaban hechos. La gente creo que no tenía problema en tema de optimización, rendimiento, creo que no, porque es un juego pues básicamente no es tan pesado, tiene muy buen movimiento, tiene un set de armas muy bien establecido.
Y la gente pues le encantó el sistema que tiene actualmente el juego, cosa que se lo vienen pidiendo en COD Mobile desde hace años, pero que en Blood Strike se lo dio a ellos, cosa que actualmente pues COD Mobile no ha pasado, como el tema del slide cancel un poquito más gradual, además del sprint táctico, entre otras cositas, como el sistema de habilidad que es una progresión, podríamos decir, como un sistema de habilidad de estilo Apex, o incluso un sistema de progresión de agentes estilo, pues, podemos decirlo, Valorant, con algunas que otras nuevas cosas que he implementado. Ok, entonces, según las filtraciones, lo que se ha podido ver y los cambios que hemos tenido actualmente con Project Blood Strike, debería llegar en teoría en este mes, si es que no se retrasa, porque ya se retrasó un mes. En teoría, y según todas las informaciones, Blood Strike, luego que finaliza su Season 0, o sea, la temporada 0, que básicamente para hacer pruebas, al cabo de 2-3 semanas como máximo, debió salir ya el juego globalmente, anunciando en sus servidores. Ya tenemos y ya hemos pasado más de un mes luego de eso, y oficialmente puedo decirles que lamentablemente el juego no ha dado luz. No sabemos el por qué, no sabemos si tienen problemas los desarrolladores, esperemos de que no. Porque, o sea, como dije, ¿qué puta demanda le pueden meter a Project Blue Strike si es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados? ¿Estamos de acuerdo en ello? O sea, no se copia de nada, ni se copia tampoco las armas, el sistema de reload, el sistema del mapa es muy diferente, no se parece en el de COD Mobile, el movimiento es muy diferente incluso, y si podemos decir que se parece a algún tipo de movimiento, pues no, o sea, básicamente no. Y es un mod primera persona muy bien logrado y muy bien hecho, y es lo que yo les estaba comentando. Project Blue Strike espero de que ya salga oficialmente en este mes, y si tenemos noticias yo les estaré avisando. Voy a ser sincero con ustedes, de vez en cuando voy a estar probando el Project Blue Strike, no siempre voy a estarlo probando, pero de que vale la pena el juego, sí vale la pena, no voy a decir de que no. Y para mientras, pues está muy bien. Es un juego divertido, es un juego frenético, es un juego para los gama baja, gama media en adelante. Perdón, ando un poco mal de la garganta, ando con gripe, perro. Pero bueno, en fin, ya veremos si todo sale rentable. En fin, la verdad, espero que Project Blue Strike sea un exitazo. Porque entre más competencia haya en dispositivos móviles siempre es mucho mejor. Porque así las compañías grandes siempre se ponen más las pilas. No por nada con Mobile, con Apex Legends cuando estuvo, se puso más las pilas y lo trabajó demasiado. En fin, ya es cosa de cada quien o como lo vean ustedes. Pero para mí este es un juegazo y vale completamente la pena. Ahora, me va a decir Destro que exactamente en qué fecha se espera. En teoría se esperaba el día de mañana, pero vamos a ver si a lo largo de este mes de septiembre tenemos más información que sería muy redundante dentro de lo que cabe para el mismo juego. Cosa que me parece perfecto, ya te lo digo yo. Porque en fin, para mí, Project Blue Strike, yo ya quiero que esté, más que todo porque la gente que lo ha jugado le encantó y ha tenido sus millones de jugadores actuales. Y porque en el sistema del Battle Royale es en el que menos he visto bots, comparando con COD Mobile, que COD Mobile tiene muchos más bots en Battle Royale que lo que actualmente tenía de bots en Project Blue Strike. Y esto radica en que en el buscador del matchmaking se enfocan más en un tema 80-90% de gente real, 10% de bots, que en teoría son pocos bots los que te encontrás en partida. Cosa que me parece perfecto. Es un Battle Royale sin bots y esperemos de que así también sea Warzone Mobile. Con Mobile creo que ya se va a quedar así con el sistema de bots que tiene actualmente, tanto en partidas multijugador como partidas Battle Royale. No sé por qué, si esos juegos tienen literalmente demasiada demanda. Demanda me refiero a nivel de jugadores. Estaba hablando que con Mobile tiene más de 4 millones de jugadores al día. Y pues espero que Project Blue Strike no se quede atrás, porque creo que el mayor error al día de hoy es poner demasiados bots en los juegos de dispositivos móviles, porque si no, así que chiste y cómo te vas a divertir. En fin, este ha sido un video nuevo de Project Blue Strike. No crean que nos hemos olvidado de este grandioso juego. Lo que pasa es sencillo, obviamente. Lo que pasa al día de hoy es pues que estamos esperando, y si Project Blue Strike se ha retrasado, esperemos de que tengamos nuevas noticias al toque en este mes, y esperemos un lanzamiento global previo en este par de meses, a lo mucho, si se logra retrasar más de lo que ya lo han retrasado los desarrolladores. En fin, nos vemos en un siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.